Bienvenidos al episodio número 7 de Filosofía Antigua. Empezamos con Sócrates y vamos a dar hoy día su reflexión particular y propia del canal para Sócrates. Este pensamiento de la mayéutica socrática ha dejado una marca indeleble en la filosofía de la historia, porque marca un antes y un después de cómo se concibe el conocimiento. Pero para empezar, Sócrates introdujo este método en donde cuestiona y dialoga con el interlocutor sobre aspectos fundamentales como la justicia, el bien, la virtud, y utiliza métodos rigurosos en el ampliamiento de ideas, estableciendo un modelo para el análisis filosófico que sigue siendo central en la investigación y la enseñanza contemporánea. La vida y el conocimiento de Sócrates nos lleva a pensar que fue una persona que no se imaginó que iba a ser tanto revuelo la vida que tuvo y el conocimiento que profanó. Digo que profanó porque con Sócrates ya vemos esta sistematicidad en el conocimiento, porque antes de Sócrates, por ejemplo, no había libros y me refiero a que no había manuales, textos, sino que todo era memorístico, todo era oral, y esa oralidad se pierde cuando Platón escribe sobre Sócrates y los demás filósofos escriben cosas abstractas, cosas que deberían ser enseñadas de forma oral para que sean experimentadas. Y aquí vemos cómo Sócrates inconscientemente, porque seguramente no se imaginó que Platón iba a escribir un libro y 2000 años más adelante hubiesen personas que sigan leyendo sus libros y su pensamiento, y esto hace que sea muy interesante cómo se lleva el enfoque del método socrático y la mayéutica socrática, como vimos antes, evolucionó a la dialéctica. Pero para empezar vamos a hablar del impacto que tuvo en la filosofía occidental. Sócrates introdujo el método socrático, este enfoque basado en el cuestionamiento y el diálogo, que ha sido fundamental para el desarrollo del pensamiento crítico en la filosofía occidental. Este método promueve el examen riguroso de ideas y argumentos, estableciendo un método para el análisis filosófico que sigue siendo central en la investigación y en la enseñanza contemporánea. La concepción socrática de la virtud como conocimiento y su creencia en la conexión entre conocimiento y comportamiento moral, influido en numerosas teorías éticas posteriores. La idea de que el conocimiento conduce a la acción correcta sigue siendo un tema importante en la ética y la moral contemporánea, porque la idea de que el conocimiento nos conduce a una acción buena quiere decir que cualquier persona que conozca, que tenga conocimiento del bien, va a actuar correctamente, por más que no haya leyes establecidas en papel que solo sean deontológicas o solo sean mandatos. Y nos dice que en el conocimiento radica una acción buena, una acción moral buena. Y esto es muy abstracto porque ya nos menciona que no establece leyes como se hizo con Moisés, y aunque no digo que sean malas, no digo eso, sino que digo que decir que el conocimiento conduce a la acción correcta también nos permite ver que hay distintos tipos de conocimiento en distintas personas. Por eso Sócrates discute en los diálogos con varias personas y se da cuenta que hay una idea muy profunda en el ser humano que se encuentra solo con la autorreflexión y el autoconocimiento. Por eso se menciona muchas veces conócete a ti mismo, y este conócete a ti mismo se refiere a esta parte de conocimiento de la idea suprema, y este sigue siendo un tema importante en la ética y la moral, porque si existe algo tan profundo que al conocerlo conduciría a una acción buena, las personas no necesitarían leyes preestablecidas, sino no necesitarían algo moral preestablecido
una creencia colectiva, por ejemplo, que les diga que qué acción es correcta, sino que esas personas ya estarían brindando esa acción moral que viene de algo mucho más abstracto, de conocer el bien mismo. Pero ya con Platón se habla de bien, en este caso de un conocimiento que viene de ellos mismos como sinónimo de autorreflexión. Sócrates no dejó ningún escrito. Los escritos que vemos de Sócrates son de Platón y otros discípulos que tuvo, y estos diálogos han establecido un debate, un modelo para el debate filosófico, y han influido en la forma en que los filósofos presentan y exploran estas ideas. El enfoque socrático de la educación está basado en el diálogo y el cuestionamiento, y esa sigue siendo una práctica que se da en la modernidad también. Alerta también a los estudiantes a cuestionar y analizar sus propias creencias y las de los demás, creencias de los demás, que les ayudaría a mejorar las habilidades del pensamiento crítico. Analizar por qué uno piensa lo que piensa y por qué cree que es lo que es algo muy importante para el ser humano, porque nos permite conocernos a nosotros mismos y de forma más humanista, más holística, que sentimos emocionalmente cómo actuamos, qué pensamos, qué creencias tenemos, qué prejuicios tenemos y por qué tenemos esos prejuicios. Y cuando encontramos la respuesta de por qué, vamos a seguir preguntando pero por qué, hasta que llegamos a un punto donde, como Sócrates diría, no solo sé que nada sé, pero para llegar a ese punto de solo sé que nada sé, se ha tenido que cuestionar tanto que realmente haya dicho no sé. Llega un punto donde se dice no sé. Y ese no sé, no saber, está el verdadero saber de algo. Porque al no saber nada, ya quedas con la conciencia tan pura, tan limpia, tan como decirlo, tan cristalina, que simplemente lo sabes todo, pero a la vez no sabes nada porque no sabes cómo explicarlo. Y al no saber cómo explicarlo, o al no tener algo, al no tener palabras, mejor dicho, para ese algo, se vuelve vivencial y ya no se vuelve teórico abstracto. Y eso es algo, a mi interpretación, muy interesante sobre Sócrates. El método socrático no solo entonces se aplica a la educación académica, sino que también a la formación personal y humanística del hombre, y holística también. Entonces nos hace reflexionar los valores, las metas, las decisiones del día a día. Entonces el estilo de debate está basado en el cuestionamiento socrático y se refleja en los foros de discusión pública y en los medios de comunicación. Este enfoque promueve el diálogo más constructivo, reflexivo, sobre temas sociales, políticos, ambientales, facilitando así una mejor comprensión y resolución de problemas complejos. La influencia que tiene Sócrates es evidente en el examen crítico de principios éticos y políticas en la filosofía contemporánea, y el método socrático se utiliza para cuestionar y analizar suposiciones en debates sobre la ética, la justicia y la gobernanza. Las técnicas socráticas también se aplican en terapias de filosofía y coaching, donde se utilizan para ayudar a las personas a explorar sus creencias y tomar decisiones informadas. Este enfoque continúa mostrando su relevancia en la búsqueda de una claridad y un propósito más personal, más íntimo. Bien, podemos dar como otro punto de reflexión en la vida personal, ¿no? Cuando se dice conoces de a ti mismo, Sócrates resalta la importancia de el autoconocimiento, pero este autoconocimiento ya se ve muy abstracto cuando se tienen creencias muy arraigadas, ¿no? Por ejemplo, una persona que vive en una sociedad donde se le inculcan creencias desde niño, ya no se cuestiona por esas cosas, sino simplemente las creencias se vuelven en certezas, y las certezas se vuelven en hábitos, y los hábitos se vuelven en la vida de la persona. Y eso hace que las certezas
los hábitos sean cotidianos, en la cotidianidad ya no existe el cuestionamiento de las creencias. Y aplicar esta idea en una vida diaria implica una autoevaluación, una reflexión continua de nuestras creencias, valores y comportamientos. Reflexiona sobre nuestras acciones y motivaciones, ayuda también a comprender mejor quiénes somos y qué queremos lograr en la vida. Cuestiona también nuestros valores, nuestras metas. Podemos alinear nuestras acciones con nuestras creencias más profundas y esto no promueve una mayor autenticidad, sino que también facilita la toma de decisiones que están en armonía con nuestros principios personales. Sócrates también creía que la virtud era esencial para una vida buena y además una vida plena. Aplicar esta idea implicaba trabajar en el desarrollo de virtudes como la justicia, la sabiduría, la templanza, el coraje, y a través de la reflexión y la autoevaluación podemos identificar áreas en las que deseamos crecer y esforzarnos por mejorar nuestros comportamientos y actitudes. Pero Sócrates llega a la conclusión, después de toda una vida de autoanálisis, que solo sé que nada sé, ¿no? Pero lo hice de una forma tan... Es como si Sócrates hubiese descubierto que había algo mucho más profundo que lo que se explica con la lógica, que dijo, solo sé que nada sé, porque no sabía explicar aquello que había experimentado al conocerse a sí mismo. Entonces él creía en que la virtud es esencial para una vida buena y plena. Aplicar esta idea implicaba trabajar en el desarrollo de las virtudes como la justicia, la sabiduría, la templanza, el coraje. Y aplicar el método socrático en la toma de decisiones implica cuestionar nuestros supuestos y explorar perspectivas antes de tomar nuestra decisión. Pero aquí ya viene la parte distorsionada, ¿no? Porque la malicia del ser humano, porque el hombre al cuestionarse y pensar y decir que ciertas cosas son malas por sí mismas, ya hace que aquello no se vuelva tan malo, ¿no? No se hace que justifica la maldad en la ignorancia, en no querer. Y esto es algo muy interesante de cómo cuando no queremos algo lo ignoramos o lo dejamos pasar, ¿no? No le prestamos atención. Cuando descubrimos la malicia en un acto que tengamos y no lo queramos estudiar, eso ¿por qué se da? Eres libre realmente de dejarlo, no trabajar en aquello, o no eres libre porque aquello te predomina para que no lo hagas. Y esta discusión nos lleva a un problema de identidad. Y el problema de la identidad es que durante mucho tiempo, yo vengo a plantear otra forma, pero durante mucho tiempo el cuerpo y el alma tenían diferente identidad. Pero lo que propongo y lo que expongo también es que la identidad se ve fragmentada por la pérdida de conciencia que se pueda tener sobre un vicio, acto o algo ajeno, externo o interno que pueda surgir dentro de uno. Y el problema del interno es aún más complicado, ¿no? Porque si una persona internamente cree ser lo que ha fabricado ser, no se daría cuenta de algo mucho más profundo, ¿no? Es como es ver al hombre como una máquina vacía que tenemos que llenar y no ver la armonía de la misma máquina, ¿no? De la misma máquina, y que esa armonía ya no está sujeta a la individualidad. Y el problema de la identidad también está referido al de la individualidad, porque
se promueve la individualidad, pero en la Edad Media se hablaba del intelecto agente, y este intelecto agente nos menciona que hay una sola mente. ¿Y por qué hay una sola mente? Porque todos básicamente buscamos, queremos similares cosas, y existe algo mucho más profundo en el ser humano que hace que esté en armonía, como Leibniz diría, una mónada en armonía con otras mónadas que experimenten situaciones desde el punto de vista, desde la ventana de su mónada. Pero lo que está supeditando a que sea una mónada, a que sea algo que ya esté preestablecido en el mundo y esté arrojado en el mundo, sea lo que nosotros denominamos la conciencia de unidad. Y esta conciencia de unidad no refiere a la personalidad individual y al egoísmo o al yoísmo, ¿no? Y esto es algo, y en ese estado no conocerías nada, porque la individualidad conoce, pero conoce para él mismo. Pero al estar en ese estado de unidad perfecta, el conocer ya no sería una opción, sería un hecho dado, vivencial. Y eso es algo muy, muy interesante que nos podemos estar perdiendo por no autoexplorarnos a nosotros mismos, ¿no? Porque, como antes mencionábamos al inicio de la conversación, bueno, de esta sección, de esta reflexión, es que una persona mala, bueno, no vas a decir mal, una persona que sabe que hace el mal pero no trabaja en ella, y ahí preguntamos si es libre esta persona de no trabajar en ella, o no es libre porque aquello que cree aquella persona justifica lo malo para no trabajar en ella, es realmente dependiente de aquella cosa negativa que no le permite autorreflexionar sobre ella misma referente a eso, o que si esa persona en su libertad decide no hacerlo. Entonces vemos cómo también se complica un poco cuando lo relacionamos con este autoconocimiento, ¿no? Y llegaríamos a un punto donde, si preguntamos a aquella persona que no quiere autoconocerse sabiendo su defecto, ¿por qué no quieres?, llegaríamos a una respuesta también más profunda que no sabría decir por qué. Y en ese no saber por qué, encontraríamos la respuesta de que si ella tiene certeza de que no sabe, la certeza de que no quiere averiguar sobre ella viene de lo que no quiere averiguar, ¿no? De esa identidad creada que no quiere averiguar. Y eso nos llevaría a algo mucho más profundo. Y en el no saber por qué se encuentra la respuesta también. Y lo que acabo de decir es muy interesante. Seguramente vas a volver a repetirlo esa parte y lo entenderíamos mucho, mucho mejor. En el ámbito profesional, en el diálogo constructivo, el método socrático puede mejorar la comunicación y la colaboración de manera significativa. Utilizar preguntas abiertas para explorar ideas y perspectivas fomenta un diálogo constructivo y ayuda a resolver conflictos de manera efectiva. Estimular a los colegas y colaboradores a cuestionar y analizar ideas y propuestas promueve un entorno de trabajo más innovador y crítico, y este enfoque también ayuda a identificar y abordar problemas de manera más efectiva. En el campo del coaching o del liderazgo, Sócrates estaba en contra de los retóricos, ¿no? De los sofistas, y que estos sofistas se dedicaban a enseñar a los príncipes, a la nobleza, a la gente rica, a persuadir a las personas y, de acuerdo a eso, conseguir un poder político, por así decirlo. Entonces, los líderes que aplican estos principios buscan ser más éticos y más justos en un mundo de sofistas y retóricos repletos en el mundo, ¿no? Se esfuerzan por ser el modelo a seguir de sus equipos,
provocando una reflexión sobre las decisiones y acciones del liderazgo. Nos ayuda a mantener estándares altos en la ética y la responsabilidad. El adoptar un enfoque socrático en la gestión y los líderes eh, puede empoderar a los equipos a que tomen decisiones informadas y reflexivas. Y este pensamiento crítico también sirve para ver pasos adelante, ¿no? Si hago tal acción, esta noción de causa y efecto, tener más una mente causal, ¿no? Pero esto, y no pasa eso, revisar esto y esto, no por otro lado. Y eso hace que sea em, más amplia la posibilidad de tener acciones asertivas, armónicas, pero también va a haber un límite, ¿no? Para la razón. Y el límite de la razón, donde acaba el límite de la razón, empieza algo mucho más intuitivo, ¿no? Spinoza decía el conocimiento intuitivo, el conocimiento de Dios. Y, y hay filósofos en la Edad Media que decían el intelecto agente, la unidad del intelecto. Y la unidad diría la armonía que existe. Y es algo muy, muy curioso cómo se toca ese tema de más allá de la lógica, de la razón, empieza otra forma de adquirir y de conocer y de gestionarnos en la realidad. Muy bien amigos, como última medida vamos a darle un enfoque transformador al método socrático. Esta técnica de pensamiento crítico desafía las ideas preconcebidas y establece y fortalece diversas perspectivas, saturando así la información y las opiniones diversas y convirtiéndolas en más pequeñas, más pequeñas, más pequeñas hasta llegar a este punto de no saber, de llegar a los límites de la razón, y en los límites de la razón se encuentra algo que tiene que ser superior a la razón, no menor a la razón, ¿no? Algo que tiene que superar a la razón. Es como un tope, llegas al punto, un tope de causas que sabes que hay una causa que no conoces, y esa causa que no conoces es el límite de la razón, y cruzando ese límite se puede establecer ya otro tipo de conocimiento para las personas. Bien, la relevancia en la actualidad, y con eso vamos a acabar este segmento, es que esta relevancia en la actualidad nos permite tener un enfoque más cuestionador, y también nos invita a la búsqueda de la verdad, o sea, el límite de la razón, ¿no? Y muchos piensan, tienen miedo de que el límite de la razón nos lleva a la locura. Pero esto es muy interesante, ¿no? Porque vivimos en una sociedad tan racional que hay tantas posturas que ya no es lógico. Es contradictorio, ¿no? Un universo está hecho de espaguetis, porque hay una teoría que dice que se basa en que no se puede explicar la ciencia al 100%. Y tantos puntos de vista, perspectivas, religiones, creencias de tribus, libros escritos hace 1000 años que cuentan otro tipo de historias, novelas que hablan de utopismos. Todo parece que si alguien con certeza no discerniera entre lo que cree que es lo correcto y lo que no es correcto, básicamente aceptaría todo como cierto, me refiero, entraría en una saturación que la razón ha provocado. Pero más allá de la razón existe como una armonía que no necesitas de saber lógicamente las cosas y las acciones que haces por sí mismas, sino que se dan de forma orgánica. Y y, esta forma intuitiva de actuar, de acción y de razón, es lo que han buscado varios filósofos, ¿no? Que hablan. El tercer tipo de conocimiento con Spinoza, y este conocimiento es el conocimiento que más se nos acerca a Dios. Pero este Dios de Spinoza es
es un Dios que está en todo, ¿no? Es un Dios algo de panteísmo y también un poco de monismo, y es muy, muy interesante. Y que este método, a pesar de que ha pasado siglos, ¿por qué sigue importándonos tanto, no? Seguramente debe haber algo en el hecho mismo de existir que haya perdurado tanto, si no se hubiese perdido en el tiempo. Al aplicar entonces las ideas socráticas en la vida cotidiana, las personas pueden mejorar su autoconocimiento, desarrollar habilidades de pensamiento crítico y fomentar relaciones más éticas y colaborativas. La influencia duradera de Sócrates demuestra que a pesar de los avances y cambios en el mundo, sus enseñanzas siguen ofreciendo valiosas herramientas para el crecimiento personal y profesional. En el segmento 2 vamos a tratar preguntas comunes de los oyentes sobre Sócrates, o que le harían a Sócrates. Y la primera es: ¿quién fue Sócrates y por qué es tan importante en la historia de la filosofía? Bueno, es una pregunta muy interesante. Es un filósofo griego del siglo V a.C. y considerado una figura fundamental en la historia de la filosofía. Su enfoque es innovador y siempre busca la verdad y el conocimiento. A diferencia de sus predecesores, Sócrates no dejó escritos de su filosofía, métodos, y todo lo que conocemos de él es por los diálogos de su discípulo Platón, que escribió evidentemente sus diálogos. La importancia radica en su método socrático, que como vimos antes se desarrolla es el predecesor de la tesis, antítesis, síntesis, y después pasa con Hegel, después pasa al marxismo, y después pasa al método científico, y se utiliza este método para el diálogo y el cuestionamiento para alcanzar lo que se considera en algunas ciencias la verdad, o el conocer un conocimiento nuevo y fiable, y en su énfasis en la moralidad y vivir de forma auténtica hasta recibir una injusticia para no cometer el mismo, recibir la muerte para no cometer una injusticia. Es algo muy, muy hablado y muy valorado por todo el pensamiento occidental. También em, la otra pregunta es: ¿qué es el método socrático y cómo funciona? El método socrático es una técnica de investigación basada en el diálogo y el cuestionamiento. Sócrates usaba una serie de preguntas para guiar a sus interlocutores a examinar sus creencias y llegar a conclusiones por sí mismos. En lugar de proporcionar respuestas directas, Sócrates desafiaba a sus interlocutores a pensar críticamente y a explorar sus ideas más profundamente. Este enfoque fomenta el entendimiento más claro y también la robustez en temas discutidos o temas reflexionados, y ayuda al descubrimiento de la verdad a través de la reflexión y el análisis sistemático de estos cuestionamientos. Otra pregunta es: ¿qué críticas se han hecho al método socrático y la filosofía de Sócrates? Primero tenemos a Aristóteles, pero a lo largo de la historia las críticas apuntan a que el método socrático puede ser demasiado confrontacional, o que su enfoque en el cuestionamiento puede llevar a la frustración sin proporcionar respuestas definitivas. Hay como este miedo a no saber, ¿no? Y además, algunos críticos han cuestionado la idea de que el conocimiento necesariamente conduce a la virtud, argumentando que la conducta moral puede no estar siempre ligada a la comprensión intelectual. A pesar de estas críticas, el método socrático sigue siendo valorado por su capacidad de fomentar el pensamiento crítico y el diálogo profundo. En la parte ética, se menciona que ciertas conductas no siempre están ligadas a la intelectualidad, conductas correctas, ¿no? Como por ejemplo los 10 mandamientos. Estos son mandamientos, ¿no? Son ya dados, establecidos, y no se necesita una comprensión profunda intelectual para
que la conducta sea armónica. Y esa es una crítica que se hace a Sócrates. Bueno, me gustaría ahora escucharte a ti. ¿Qué piensas sobre la filosofía de Sócrates? ¿Cómo crees que su método de cuestionamiento y diálogo podría aplicarse en tu vida personal o profesional? Y también si hay algunos aspectos de su pensamiento que te hayan resonado particularmente o te gustaría explorar más a fondo. Déjame en los comentarios. O si no, también puedes hacerlo de forma autorreflexiva y autoindependiente para ti mismo. Bueno, para mí Sócrates ha sido como una leyenda que se contaba de filósofo tras filósofo tras filósofo y que se fue modificando cuando Platón lo escribió. Y esto hace que sea aún más misterioso, ¿no? Muchos dicen que Sócrates nunca existió, que siempre fue Platón el que discutía, o que fue una imaginación de Platón. Otros mencionan que fue alguien como lo que mayormente se considera, ¿no? Una persona que vivió pero no escribió nada, pero vivió tan moralmente que escribieron mucho sobre él. Y personalmente creo que Sócrates fue como una alegoría, como un personaje, como un héroe, por así decirlo, un mito. El mito de Sócrates, que se conoció tanto, que es un mito que habla del autoconocimiento, pero hecho persona, hecho Sócrates. El autoconocimiento hecho Sócrates. Para hablar del autoconocimiento crearon a Sócrates. Y es muy interesante también. Bueno amigos, llegamos a la conclusión de esta reflexión sobre Sócrates en el episodio 7. Y vamos a tocar la introducción a Platón en el episodio 8. Estamos, recuerden, en Filosofía Antigua. Y gracias por escuchar y nos vemos en la siguiente. Un abrazo.